Buenos días, vamos a realizar una capacitación en higiene y seguridad en el taller de maquetería que tiene como propósito identificar los riesgos en la manipulación y en la operación de herramientas manuales y herramientas manuales eléctricas. El fin de esta capacitación es adiestrar y concientizar acerca de los riesgos que pueden ocasionar algún tipo de lesiones a los estudiantes en el uso de todo lo que es el instrumental aquí en el taller de maquetería. Bueno, sobre la primera herramienta de mano de tipo eléctrica que vamos a trabajar es con la perforadora. La perforadora, como su nombre lo dice, sirve para hacer perforaciones, ¿sí? Funciona a 220, por lo tanto hay que enchufarla siempre tomándola desde la ficha y no desde el cable. Consta de una carcasa, un mandril, que es la sujeción de la mecha, en este caso una mecha de acero rápido para madera y para metal. Una carcasa, como dijimos, una empuñadura y un gatillo. Esta herramienta debe ser tomada con las dos manos. ¿Y qué es lo importante? Que la pieza a perforar, como en este caso, esta pieza de madera, esté fija. Nunca lo que hay que hacer es tomar con una mano la pieza y trabajarlo con una mano en la pieza y con la otra en la herramienta. Lo que hay que hacer es fijar con una prensa la pieza a perforar y con las dos manos de manera vertical en una posición de frente a la pieza, con las piernas abiertas, trabajar de esta manera accionando el gatillo. ¿Cuáles son los riesgos? Por supuesto que tienen que ver con cortes y perforaciones sobre las manos o por algún tipo de desplazamiento de la máquina que yo me pueda enroscar la ropa y a su vez también perforar parte del cuerpo. Por eso, ¿cuáles son las recomendaciones? Siempre trabajar con o los puños cerrados o los puños recogidos de la ropa. El pelo siempre recogido, ¿sí? Evitando también el uso de, por ejemplo, algún tipo de colgante o pulsera en las manos. El uso de protección de los ojos con algún tipo de antiparra o anteojo, de modo tal de evitar algún tipo de partícula que entre en los ojos. Esas serían las recomendaciones de seguridad para el uso de la perforadora de mano. Bien, en este caso vamos a hablar de esta máquina, que es una lijadora de banda, que está compuesta por esta lija dispuesta en forma de cinta, un motor eléctrico que funciona a 220 y una estructura. Esta máquina, la función que tiene es, a través de esta lija, poder realizar en piezas chicas algún tipo de emparejamiento, matar los filos o algún tipo de redondear algún canto. La posición de trabajo es siempre de manera perpendicular a la máquina, ¿sí? Tomando las piezas con las dos manos, en un sector de seguridad no muy próximo a la boca, sino en el medio, y esta es la manera. Siempre hay que evitar tener los puños abiertos o algún tipo de colgante en la muñeca. El pelo tiene que estar recogido y es fundamental usar una protección de las vías respiratorias, un filtro, ¿sí? Y la protección de los ojos a través de esta antiparra. Bueno, en este caso vamos a analizar una caladora de banco. Esta es una herramienta eléctrica que funciona a 220 voltios. Lo que hay que tener en cuenta también en este tipo de máquinas eléctricas es que tienen que tener un buen estado del cable, un buen estado de la ficha, un buen estado del tomacorriente y consta de una tecla de accionamiento, ¿sí? Y un regulador de velocidad. Está compuesta por una plataforma también y un brazo que sostiene la sierra. Esta máquina sirve para realizar este tipo de cortes o caladuras en piezas pequeñas y no mayores a 1 centímetro. ¿Qué hay que tener en cuenta en esto? El riesgo en esta máquina es claramente el riesgo de corte, ¿sí? De los dedos. Hay que sacar las manos, hay que sacar los dedos de la línea de corte de la máquina. Es decir, que yo tengo que siempre estar pensando en que tengo que generar un canal para que mis manos se desplacen y no ponerle en la línea de corte de la hoja. Esta hoja es dentada
y siempre tiene que tener filo, porque de ahí es que viene la posibilidad de manipular bien la pieza y realizar el corte de manera adecuada. Bien, en este caso vamos a hablar también de una máquina eléctrica que funciona con 220 voltios, que tiene en este caso una lijadora de banda y una lijadora de plato, digamos. Esta máquina sirve también para desbastar, para matar filo, para reducir secciones, para realizar algún tipo de curvatura en sus ángulos, en los ángulos de las piezas. Y básicamente las recomendaciones son, por supuesto, como hablamos en la SOTA, el tema del riesgo eléctrico siempre presente. Ver el estado, por supuesto, de la ficha de accionamiento, el cable, el tomacorriente, que tienen que estar en perfectas condiciones. En cuanto a la posición de la pieza y de la persona frente a la máquina, siempre es de manera perpendicular, ¿sí? Tomando la pieza con las dos manos, nunca con una, sino con las dos manos, apoyando sobre el plato, que en este caso tenemos una superficie de apoyo, para trabajar, ¿sí?, en el desbaste de la pieza o la reducción. Entonces hay que empujar con digamos, una fuerza tolerable, ni muy fuerte ni muy despacio, siempre teniendo en cuenta que al plato, a la superficie, hay que hacerle un ajuste, si es necesario, para que aquí no haya más de 3-4 milímetros para evitar que se introduzca alguna pieza. Las manos separadas, 5 o 6 centímetros, de modo tal que mis manos, por el desplazamiento o por el desbaste de la misma pieza, no lleguen a los dedos, ¿sí? Y bueno, esas serían las recomendaciones con respecto al plato. Y con respecto a la cinta, aquí el riesgo tiene que ver con la proximidad del plato que está funcionando de manera conjunta con la cinta y que me pueda tomar, ¿sí?, o hacer un corte en la mano o tomarme la ropa. Por eso que hay que trabajar en esta zona de seguridad, alejado del plato, y con la pieza en las dos manos, ¿sí? Estos son los movimientos, siempre 3-4 centímetros los dedos, ¿sí?, alejados de la cinta, para que ante un posible movimiento no me produzca algún tipo de corte o laceración sobre los dedos. La máquina cuenta con un accionamiento eléctrico, aquí con una perilla aquí a la izquierda, y un sistema de extracción de polvillos que lo extrae a través de estos conductos al exterior, ¿sí?, donde toma todo el material que va siendo generado a partir del desgaste de la pieza. En este caso vamos a hablar de una herramienta de mano como es el cúter, o más conocido como trincheta. En este caso, con respecto a la herramienta de mano, lo que hay que tener en cuenta es que esté en buen estado, que la empuñadura esté en condiciones, que la hoja esté en condiciones, su fijación, su desplazamiento, y la cantidad de hoja a salir fuera del portahoja es no más de un módulo, ¿sí? En este caso, la herramienta sirve para cortar maderas blandas o livianas o cartones. ¿Cuál es el riesgo en el uso de esta herramienta? Obviamente es el corte, es un elemento muy filoso, ¿sí?, que puede ocasionar corte en los dedos o en el cuerpo. Por lo tanto, ¿qué hay que tener en cuenta? Primero, ubicarse fuera de lo que es la línea de corte de la herramienta, es decir, nunca en este sentido, ¿sí?, mucho menos hacia los brazos. Siempre pensar en que hay una posible salida de la pieza o la herramienta, ¿sí?, y que esa dirección no tiene que ir en contra de mi cuerpo. ¿Qué se sugiere después? Tener un elemento de corte que sea es decir, que sea rígido, de metal, y lo que primero tenemos que hacer es marcar el corte que vamos a realizar, ¿sí?, se marca, y tener en cuenta que tengo que alejar los dedos de la línea por donde va a correr, ¿sí?, la trincheta. Como sugerencia, marcar primero la pieza una o dos veces y ir realizando cortes pequeños, no intentar cortar la pieza de una sola vez, no intentar hacer un corte profundo. Es ahí cuando la herramienta puede salirse, se puede clavar y podemos tener algún tipo de accidentes. Bien, en este caso vamos a hablar de la tijera cortalata, que es para cortar este tipo de material, que sean blandos, ¿sí?
Lo que tenemos que tener en cuenta es que para sostener la pieza que vamos a cortar, ¿sí?, tenemos que usar un guante de protección dado a los filos que tiene la pieza, sostener la pieza por delante nuestro y presentar la tijera de corte y realizar, ¿sí?, este tipo de accionamientos. Lo que hay que tener presente también es que todos los desperdicios que se vayan generando los tenemos que poner a un costado y posteriormente depositarlos en un recipiente a fin de evitar que este tipo de cortes queden en los lugares de trabajo y así pueda ocasionar algún accidente. Vamos a hablar del serrucho de mano, que es un elemento una herramienta de mano para cortar madera. Cuenta con una hoja dentada, ¿sí? Los dientes son con filo y una empuñadura de madera. Lo que no hay que hacer al momento de necesitar cortar una pieza de madera es lo siguiente. Esto es lo que no hay que hacer. Siempre a la pieza a cortar la debemos fijar en esta herramienta que es una morsa de banco, ¿sí?, que nos va a facilitar la tenencia, el posicionamiento de la pieza. Luego, lo que tenemos que hacer es marcar dónde vamos a realizar el corte, ¿sí? Lo que podemos hacer para ayudar a la marcación, ¿sí?, del corte es con una pieza, marcar por dónde se va a realizar, luego lo sacamos y la forma correcta de utilizar el serrucho es esto, la posición de los pies, uno atrás y uno adelante, y lo que tenemos que dejar libre es el recorrido de la herramienta, siempre teniendo en cuenta de que tengo que alejar mi mano de la zona de riesgo de corte. O puedo fijarme acá para que me ayude al posicionamiento, ¿sí?, o bien puedo trabajar con una sola mano, ¿sí? De esa manera yo al alejar mi mano de la zona dentada evito los cortes que pueden ocasionarse por el uso del serrucho. Hay que tener en cuenta también que no hay que realizar demasiada fuerza, sino una fuerza moderada, teniendo en cuenta que el serrucho corta hacia adelante y hacia atrás saca el material que va cortando. Entonces, de esta manera, siempre perpendicular a la pieza, ¿sí?, y tener la paciencia necesaria que se necesita para bajar toda la sección y poder atravesar la pieza con el corte. Vamos a hablar de la sierra de mano. Esta herramienta sirve para cortar elementos metálicos, ¿sí?, como este caño, que va a ser necesariamente ubicado, ¿sí?, en la morsa con el ajuste necesario para que no se mueva. Eso es importante. Cuenta con una hoja dentada, ¿sí?, para cortar metal. La posición correcta para el uso de esta herramienta es la siguiente. Esta herramienta, a diferencia del serrucho, hay que tomarlo como a dos manos. ¿Cuál es la forma correcta? Es, ¿sí?, posando los dedos sobre el arco, no de esta manera, ni de la palma, sino con los dedos. Los dedos producen este agarre, y a través también la otra mano en la empuñadura, que en este caso es de plástico. También se necesita un movimiento parejo, corta hacia adelante. ¿Y qué es muy importante aquí? Es mantener siempre la misma línea de corte y evitar que la línea de corte se dé en otros ángulos, porque ahí es cuando la hoja empieza a sufrir y es posible que nosotros hagamos una mala fuerza, mal direccionada, y se produzca un corte en la hoja. Esa hoja rota puede ocasionarnos un corte en la mano o en el cuerpo, en todo caso, si hacemos mucha fuerza. La fuerza es la necesaria y es un movimiento de brazo, no es un movimiento de cuerpo, ¿sí? Bien, este es el espacio de trabajo de maquetería, en donde encontramos las mesas para que los estudiantes realicen sus trabajos. La cantidad de estudiantes por mesa es de 2, de modo tal que puedan trabajar cómodos. La idea es que cada uno piense en la seguridad, que vaya pensando en que el cuidado depende de ellos mismos, de que este es un lugar de riesgo porque se trabaja con máquinas de corte, con herramientas eléctricas, en que lo más importante es la seguridad. El tema de la prevención tiene que ver mucho con la concientización y con
un comportamiento seguro a partir del conocimiento de que estas máquinas ocasionan accidentes, pueden ocasionar lesiones. Nosotros desde el taller de maquetería queremos que trabajen, produzcan sus piezas, pero también no queremos que sufran ningún accidente.